Hola a todos, mi nombre es Lady Fernanda Caro Romero, soy estudiante de la Universidad de Ibagué del programa de Mercadeo. Actualmente me encuentro haciendo un trabajo para la asignatura Ética Empresarial con el libro Ética de la Empresa, claves para una cultura empresarial de la autora Adela Cortina. En esta ocasión vamos a tratar la unidad 2 que corresponde al tema la ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Como contenido temático para esta unidad tenemos una primera aproximación a la ética cívica, la Constitución Española de 1978, la conciencia de las cuestiones morales, el nacimiento de la ética cívica, contenidos mínimos de la ética cívica, la ética empresarial en el contexto de una ética cívica y por último la ética, derecho y religión. Una primera aproximación a la ética cívica. En el libro, Adela Cortina inicia dándonos una aproximación a este concepto con la idea que Pedro Laín Entralgo, un médico y filósofo español, definió en el año de 1978 la ética cívica. Esto se produjo poco después de que se estipulara la Constitución española de este año, la cual proclamaba una libertad de carácter religioso. Pedro Laín caracterizó la ética como una expresión en donde no importaba creencia y donde debía colaborar a la perfección de los grupos sociales a los que se pertenezcan. Como grupos sociales especificaba que podían ser entidades, naciones, territorios, entre otros. Bueno, la Constitución Española de 1978, antes de que esta fuera promulgada, España era considerada como un estado confesional, es decir, que se adhiere a una religión específica y se reflejaba precisamente en su legislación en la Constitución del país. Esto a su vez traía pues una serie de repercusiones en el modo como comprendían la religión y la moral, ya que la moral era entendida como parte de la religión por la población y a su vez pues había ese pensamiento de que el carácter y la manera de asumir la felicidad era propuesta por el mismo Dios. Como se entendía pues que la moral debía ser asumida por parte de la religión, se dividió en dos partes, lo que es la ética individual y la ética social. En cuanto a la ética individual, hace referencia a esos deberes y virtudes asumidas para lograr la perfección, y la ética social, esa relación entre el entorno y el hombre, ya sea con la familia, el trabajo o la vida política en general. Y finalmente, en cuanto al mundo económico, hacia relación a la propiedad, la empresa, los salarios, el trabajo, entre otros aspectos importantes que debían formar parte de esa ética social. Bueno, la conciencia de las cuestiones morales, había una situación compleja entre los creyentes y los no creyentes. Por un lado, pues estipulaba que todos los hombres están dotados de una razón natural, la cual les permite tener una conciencia de las obligaciones morales, y por el otro lado, no había como tal un fundamento por el que fuera obligatorio cumplir esos deberes y por ende no se sentía confiado en una moral. En cuanto a la libertad religiosa, el reconocimiento de esa libertad religiosa vino a reafirmar que existía en España un tipo de pluralismo moral y que este pluralismo solo podía fomentarse si existen unos mínimos morales compartidos, que es lo que Pedro Laín en un inicio caracterizaba como la moral cívica. Esto nació pues en la modernidad con conceptos como lo son la ética empresarial, la ética ecológica y también aplicable en diferentes profesiones con la importancia de tener un núcleo de valores compartidos entre ellos. El nacimiento de la ética cívica precisamente se da en los siglos XVI y XVII, donde se concibía la posibilidad de una convivencia entre personas de distintas religiones compartiendo una serie de valores y normas. De allí nace como tal ese concepto de pluralismo, porque la ética cívica precisamente consiste en esos valores y normas que la sociedad comparte independiente de la religión, filosofía
filosofía, política o cultura que llevan a comprender ese derecho a pensar de manera diferente y llegar a la felicidad de manera colectiva. Características de esa ética cívica encontramos la ética de mínimos en la cual pues cada uno tiene como tal ese ideal propio de vida, ya sea bueno o malo, que puede ser impuesto. Lo que comparten en la sociedad no son determinados proyectos de felicidad y el pluralismo es tomado como tal como base en una sociedad. Como segunda característica está esa ética de ciudadanos, no de súbditos, en la cual se sustituye ese concepto de súbdito por el de ciudadano. Se resalta una frase que dice: somos los ciudadanos quienes hemos de hacer el mundo moral, establecer una línea divisoria entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto, precisamente basada en que esos ciudadanos tienen la capacidad de establecer esas diferencias que lo pueden conllevar a situaciones agradables o no agradables dependiendo de sus decisiones. En tercer lugar, encontramos esa ética de la modernidad, enfocada desde el concepto de moral autonomía y la relación que existe con la conciencia moral. Contenidos mínimos de una ética cívica. El primero de estos son los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Esa idea de individuos autónomos nace desde la época de la Ilustración y hace precisamente referencia a que los hombres somos capaces de decidir por cuenta propia cómo deseamos ser felices y de igual forma imponernos nosotros mismos las leyes. Los hombres pasan a convertirse en ciudadanos donde nadie puede imponerles como tal un ideal de felicidad y en razón a esto pues cualquier decisión que vaya a ser tomada en la comunidad debe tener su aprobación, o sea, no puede hacerse sin su consentimiento. Se toman los conceptos de igualdad como ese concepto que promueve iguales oportunidades de desarrollar sus capacidades, ya que todos somos iguales, autónomos y estamos en capacidad pues para ser ciudadanos. De esta forma se logra eliminar las desigualdades sociales y naturales que pueden presentarse en la sociedad. En segundo lugar, encontramos ese concepto de solidaridad, que es un valor importante si se considera que es una meta común de conseguir, que todos los hombres se realicen igual en su autonomía. Como dice ahí, es una meta común, en colectivo, para lograr como tal esa autonomía, tanto individual como colectivamente. Bueno, el segundo de estos son los derechos humanos. Los derechos humanos reciben el nombre de derechos morales, teniendo en cuenta que pertenecen a la moralidad, en donde el incumplimiento de lo que debe ser no viene sancionado ni acarrea cuestiones de tipo legal. Hacen parte de la ética cívica con valores como lo son la libertad, la igualdad y la solidaridad, y a partir de esta se plantean tres generaciones. La primera generación en donde esa idea de libertad promueve los derechos de esta generación, es decir, los derechos civiles, los políticos, que son inseparables de la ciudadanía y quien hace el papel de protegerla como tal, proteger esa ciudadanía. La segunda generación, que es la aspiración a la igualdad, guía esta generación con los derechos económicos, sociales y culturales, y esta fue reconocida por las Naciones Unidas. La tercera generación, guiada por el valor de la solidaridad, que hace referencia a derechos imposibles de respetar sin solidaridad a nivel mundial, como lo son por ejemplo, el derecho a vivir en una sociedad en paz y el derecho a vivir en un medio ambiente sano. El tercer contenido mínimo de una ética cívica es la tolerancia
activa que implica la tolerancia con aquellos que tienen un ideal diferente de felicidad al de nosotros. Y en el libro resaltan que para construir un mundo juntos hace falta tolerancia activa. De igual forma, esto hace que resalte este aspecto como un aspecto fundamental a tener en cuenta tanto en las organizaciones como en las comunidades en general. En cuanto al etos dialógico, definen el etos que viene de potenciar en relación a resolver de una manera autónoma los conflictos que se plantean en la sociedad y poder estar en esa capacidad de dialogar de las afectaciones que éstas puedan traer y tomar las decisiones adecuadas. Es decir, que es importante atender a los derechos e intereses de todas las personas en general, de manera universal. La ética empresarial en el contexto de una ética cívica se plantean dos posiciones. La primera de ellas: no es posible una ética empresarial sin una ética cívica. La ética como tal de la empresa tiene valores que son irrenunciables, tales como lo son la calidad de los productos, la honradez, el respeto de las relaciones tanto internas como externas a la organización, la solidaridad, entre otros valores que de acuerdo a su actividad pues hacen posibles que estos se puedan llevar a cabo de forma colaborativa. El segundo es: no es posible una ética cívica sin una ética empresarial. Si queremos una sociedad alta en moral, es indispensable que en todas las organizaciones se apresten a moralizarla, a poner en forma sus actividades, ya que estamos en el tiempo de las responsabilidades y no solo de las exigencias. Existen dos funciones de una ética cívica. La primera de ellas es criticar por inmoral el comportamiento de personas e instituciones que violan tales mínimos mencionados con anterioridad. Y el segundo es diseñar desde un esfuerzo conjunto las instituciones y organizaciones de nuestra sociedad, como es el caso de las empresas. Pero es muy importante que haya esas convicciones morales compartidas desde las cuales vamos a criticar estas actuaciones. A partir de esto nacen los conceptos o referentes normativos que pondrían como tal límite a esas conductas deshonestas. Estos conceptos o referentes normativos son el derecho, que hace referencia como tal a esa legalidad vigente que es válida para todos, teniendo en cuenta pues que todos estamos dentro de un estado de derecho. Y la segunda, la religión, que va enfocada hacia los creyentes, en donde pues se atiende a la legalidad y a la iglesia en dos partes diferentes. Ética, derecho y religión. En esta parte encontramos tres apartados. El primero de ellos, tres formas de saber práctico estrechamente conectados entre sí, en donde son tres tipos de saber práctico: el derecho, la ética y la religión. Son tres tipos de orientar la conducta humana y están conectados entre sí. Es decir, que por ejemplo una religión favorece la conciencia moral y de derecho, y a su vez estas favorecen el surgimiento de un tipo de religión. Ninguno nace aislado de los demás y todos entre sí se van a complementar. El segundo apartado son tres formas de saber práctico que no se identifican entre sí. Cada una tiene un modo de ayudar a los hombres a realizarse. Encontramos desde la perspectiva de la religión y el derecho y la moral, dependiendo del mandato. Por ejemplo, en la parte de la religión nos indican quién promulga el mandato, quién sería Dios a través de la revelación y el magisterio, o en el derecho, quién es el destinatario del mandato. En el derecho aplicaría para los miembros de la comunidad política. En este cuadro, Adela Cortina nos especifica como tal esa forma de saber y cómo de determinada forma, desde los distintos saberes prácticos que son conectados entre sí, se identifica cada una de estas características principales. Moral y derecho. ¿Basta con cumplir la legalidad vigente para actuar moralmente bien? Existen unas semejanzas, diferencias y una complementación entre estos dos conceptos. En cuanto a las semejanzas,
Los dos son saberes prácticos que orientan la conducta tanto de manera individual como a nivel de institución o organización. Sirven de norma para orientar la acción y se satisfacen intereses generalizables. En cuanto a las diferencias, difieren específicamente en su origen, que obliga a cumplirlas, la sanción que se recibe por no cumplirla y de quién debe cumplir cada una de estas acciones. Las normas jurídicas son promulgadas por los órganos del Estado, son legitimados para exigir su cumplimiento y en el caso de la moral, pues se centra más que todo en lo que es la culpabilidad y la conciencia de la persona, de quien la infringe. En cuanto a la complementación, decimos que entre la moral y el derecho se dice que las leyes son insuficientes para que una sociedad sea justa y por ende no garantizan como tal que una empresa funcione de manera justa. Por este motivo deben ser complementadas por una ética de la empresa. Finalmente, quiero resaltar esta frase de la autora Adela Cortina que indica para ser un buen ciudadano hay que tener buen corazón, es decir, hay que tener la capacidad de estimar los valores, de compadecerse y de argumentar. Algo que me parece sumamente importante tanto a nivel organizacional como individual, trabajar desde nuestra perspectiva como miembros de una organización, como ciudadanos que hacemos parte de una sociedad en pro de satisfacer las necesidades que puedan presentarse y trabajar por ese fin social. Finalmente, como referencia, la autora de La Cortina con el libro Ética de la empresa, claves para una nueva cultura empresarial. Muchas gracias por su atención y les extiendo la invitación para que ingresen a mi blog, el cual va a estar en la descripción del video y allí podrán encontrar información para su conocimiento.